Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, iglesia. Espero que las personas se empiecen a conectar. Buenas tardes a todos mis hermanos, a todas mis hermanas de Capilla Calvario, Tijuana. Eh, voy a esperar unos minutos a que el mayor número de personas se conecte en este sermón de este miércoles 17 de junio de 2020. Eh, Vamos a esperar solo un par de minutitos nada más a que las personas se vayan conectando, a que tomen su lugar. Acércate tu Biblia, acércate un cuaderno de notas, un cuaderno, un lápiz o una pluma. Vamos a tomar bastantes referencias cruzadas en este sermón a lo largo de este libro de el último profeta el último profeta menor que está en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a empezar con una oración en esta tarde. Si me acompañas ahí en tu casa, inclinando tu rostro, y oremos a nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias te damos porque eres un Dios, eres nuestro Dios, eterno, creador, todopoderoso. Señor, en esta tarde queremos poner este tiempo a tu disposición. Padre, háblanos en esta tarde. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Permítenos y déjanos conocerte, conocer tu corazón, conocer tu mente, Señor. Te damos gracias, Padre, porque cada palabra que está escrita en nuestras Biblias es inspirada por ti, Señor. Tú se la diste a los profetas, tú se la diste, Señor, para revelarte a la humanidad y revelar tu plan eterno. Te rogamos, Señor, por las personas que se conectarán. Te pedimos, Señor, por las personas que no puedan conectarse. Señor, habla a tu iglesia, levántanos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues nuevamente, buenas noches. Em, Empezamos este miércoles, la semana pasada terminamos el libro del profeta Zacarías, un libro con muchas referencias a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y empezamos este miércoles, hoy, empezamos al profeta Malaquías. Vamos a empezar a estudiar verso por verso, capítulo por capítulo, al profeta Malaquías, uno de los profetas menores, uno de los profetas conocidos como menores por la extensión pequeña de su libro, igual que los profetas que hemos estudiado anteriormente. Y el profeta Malaquías tiene una peculiaridad, este libro. Este libro tiene la peculiaridad de concentrar en la mayor cantidad del escrito un discurso de parte del Dios eterno, creador, y el Señor de señores y el Dios de los ejércitos. En el libro de Malaquías no se pone tanta importancia en el mensajero, sino en el mensaje mismo. En el libro de Malaquías vamos a poder estudiar el corazón y la mente de nuestro Dios Todopoderoso. Y esta tarde vamos a ver una introducción del libro y nos vamos a concentrar en el capítulo 1. Te comento que el esquema general del libro lo podemos analizar en dos opciones. Podemos estudiar este libro según
una opción en la que nos dice varios comentaristas que el libro puede dividirse en 5 secciones. Cada sección tiene 3 discursos y 2 intermedios. Si te gusta tomar notas, si te gusta hacer bosquejos de los libros de la Biblia, este es un muy buen bosquejo. El libro de Malaquías puede bosquejarse en estos 5 secciones con 3 discursos y 2 intermedios. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En un primer discurso, y estos 3 discursos son discursos de Dios mismo. No está el profeta hablando, no está personajes dialogando, es Dios hablando, es Dios dirigiendo el mensaje. Por eso es tan potente, tan poderoso el mensaje de Malaquías. En un primer discurso vamos a ver una motivación positiva y un mensaje de esperanza. Ahí mismo en este primer discurso hay una contraparte que es una motivación negativa y un juicio. Entonces tenemos en este primer discurso una motivación positiva, una motivación negativa, una esperanza y una palabra de juicio. En el segundo discurso tenemos el mismo esquema: motivación positiva, palabras de esperanza, motivación negativa y palabras de juicio. En medio de estos 2 discursos hay un intermedio. Ese intermedio es una acusación de Dios debido a las órdenes que Él ha dictado. Posteriormente, en las secciones 4 y 5, tenemos un tercer discurso en donde Dios habla acerca del arrepentimiento, mandatos acerca del arrepentimiento, y antes de este discurso hay un intermedio en donde Dios habla de palabras de aliento en medio de la acusación que vimos en el primer intermedio. Tal vez es un poco complejo analizar el libro de Malaquías de esta manera, pero vamos a ir viendo poco a poco esta información. Hay otra opción de estudiar el libro del profeta. La primera, que abarca el capítulo 1, del versículo 1 al 5, en el cual Dios reafirma su amor incondicional por Israel. Eso lo vamos a estudiar en unos momentos. Una segunda parte del libro cubre del versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 2. Y esa segunda sección comprende reprensiones fuertes que Dios hace por las infidelidades de Israel. Y un tercer paso o un tercer bloque tiene que ver con profecías acerca de la primera venida de Cristo. Y eso lo abarca desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el final, capítulo 4, versículo 6. De esta manera tenemos estos 3 grandes bloques de Malaquías. Dios que reafirma su amor incondicional por Israel. Sin embargo, Dios que también reprende a Israel por su infidelidad. Y en tercer lugar, profecías acerca de la primera venida de Jesucristo. Tal vez esta segunda opción sea más sencilla. A mí me resulta más sencilla ver esta segunda opción de la estructura del profeta Malaquías. Pero la primera opción que te di también es muy interesante. ¿Por qué es interesante la primera? Por este diálogo que Dios tiene con su pueblo, por este permanente mensaje y anuncio que Dios nos va a dar a través de cada versículo del profeta. ¿Cuál es el contexto de este libro, iglesia? Los comentaristas mencionan que se sabe muy poco acerca del autor. Él mismo, cuando escribe el libro, no dice mucho acerca de sí mismo. No nos dice mucho de dónde es, si era hijo de alguien importante, solamente nos dice su nombre, Malaquías. Y Malaquías en hebreo proviene de la palabra malaquí, que significa mi mensajero. Recuerden que los nombres en el pueblo de Dios tienen gran significado, tienen mucho contenido, pues Malaquías, Malaquí, es mi mensajero. El libro fue escrito casi al final del periodo profético en la historia de Israel, aproximadamente en el año 430 antes de Jesucristo. Y si me acompañas al versículo 8, no lo voy a leer,
pero ahí tú ve el versículo 8 en lo que yo estoy dando estas palabras, y en ese versículo 8 del capítulo 1 se hace referencia a un príncipe. Y los comentaristas, los historiadores, indican que pareciera indicar que el tiempo en el que Dios habla este mensaje es un periodo cuando Judá era una provincia de la satrapía, que es gobernatura. Satrapía era una forma de gobierno. Y ese tiempo Judá estaba bajo esa satrapía denominada Abar Nahara, que incluía Palestina, Siria, Fenicia, Chipre e incluso Babilonia. Entonces era una gobernatura muy amplia geográficamente y Judá formaba parte de esa gubernatura persa. Es en ese tiempo en el que dicen los historiadores que pudo haberse dicho este mensaje de Dios. ¿Qué otro elemento histórico importante? Cuando Malaquías recibe el mensaje de Dios, estamos en un tiempo en el pueblo de Israel en el que el templo, después de que regrese Israel de la cautividad, el templo ya fue terminado. Tal vez ustedes se acuerdan cuando en la iglesia el pastor Cris, el pastor Rafa, yo pudimos enseñar y platicar acerca del regreso del pueblo de Israel y cómo un gran anhelo de su corazón era reconstruir el templo. En el tiempo en que Malaquías da el anuncio, el templo ya fue construido. La adoración ya se había restablecido en ese lugar. Sin embargo, esa vehemencia, esa pasión espiritual que habían iniciado Ageo y Zacarías, si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos Ageo y Zacarías, platicamos que ambos profetas dieron su mensaje en tiempos simultáneos. Sin embargo, Ageo, su propósito fue exhortar al pueblo y Zacarías fue animar al pueblo en esta reconstrucción del templo. De tal manera que durante las profecías de Ageo y Zacarías, el corazón de la gente fue movido a adorar. El corazón de la gente estaba sensible a adorar con todas sus fuerzas a Dios. Pero cuando Malaquías profiere su mensaje, esa adoración se había venido abajo. Esa adoración se había enfriado, se había perdido. De tal manera, y lo vamos a ver en el capítulo 1, que los sacerdotes, personajes fundamentales en el mensaje de Dios, los sacerdotes estaban guiando a la gente por mal camino. Los judíos se estaban relacionando con naciones paganas. Sus corazones se pervertían cada vez más, de tal manera que Dios tiene que reprenderlos, no solamente por su vida cotidiana, sino por su menosprecio espiritual. Este mensaje es enviado a profetas corruptos, a sacerdotes, perdón, a sacerdotes corruptos, a sacerdotes en inmoralidad y sobre todo a un pueblo en donde el cinismo de la vida espiritual había llegado a tal magnitud que Dios tiene que reprenderlos, que Dios utiliza adjetivos calificativos sumamente fuertes. Lo vamos a ver en este capítulo 1. Tal vez el mensaje de Dios a Malaquías dirigido hacia el pueblo va a sonar muy duro para tu corazón y para el mío. No podemos manejarlo de otra manera. El mensaje de Dios es muy duro, pero en medio de ese mensaje hay una gran consolación de parte de Dios. ¿Cuál es el tema central, el tema principalísimo de Malaquías? Es que Dios le dice a su pueblo que necesita reformar ciertos hábitos de rebeldía. ¿Para qué? Para preparar el camino para el Mesías que iba a venir en su primer venida. Y creo, hermanos, que actualmente estamos viviendo épocas, estamos esperando la segunda venida de Cristo. Estamos esperando el regreso de Cristo, ya no como ese Cordero, sino como ese Rey de Reyes. Y creo que en estos tiempos es fundamental que hagamos un alto y pensemos en nuestra vida espiritual. Pensemos en nuestra adoración, pensemos en nuestra consagración. Todo eso nos va a enseñar el profeta Malaquías, las palabras de Dios por medio del profeta Malaquías.
Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 1 de Malaquías. Recuerda, te aconsejo que tomes nota porque te voy a dar una serie de pasajes, referencias cruzadas para ir acompañando lo que Malaquías está diciendo, para no ver la escritura fuera de su contexto. Vamos a ver versículo 1. Acompáñame leyendo Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El enfoque del mensaje está anunciado desde el inicio. Dice palabra de Dios contra Israel. El mensaje se anuncia sin darle vueltas al asunto. Dios va a hablar contra Israel. Y las razones de por qué va a hablar Dios contra Israel la vamos a ver más adelante. Acompáñame versículo 2 y versículo 3. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es interesante que en el versículo 1 dice que Dios va a hablar contra Israel. Sin embargo, al inicio del versículo 2, al inicio del versículo 2, Dios cambia el argumento y dice, yo los he amado. Pareciera una contradicción. En estos primerísimos dos versículos, pareciera que Dios está contradiciendo a sí mismo, porque dice, voy a hablar contra Israel, pero los he amado. Por fin, Señor, o vas a hablar contra ellos o los amas. ¿A qué se refiere Dios con este mensaje? No es ninguna contradicción. No es ninguna contradicción y lo que podemos ver más bien con estos dos versículos es que Dios va a argumentar. A partir de ese momento, Dios va a argumentarle a su pueblo Israel, les va a argumentar quién ha sido y cómo ha sido Él con ellos. ¿Desde cuándo? Y lo leímos en estos dos versículos. Nos habla de Jacob y de Esaú. Es decir, a lo largo casi a lo largo de todo el libro de Malaquías, Dios va a estar argumentando quién ha sido, cómo se ha comportado con su pueblo desde el tiempo de los patriarcas. Un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y realmente lo que vamos a encontrar, aunque Dios no le dice a Malaquías cómo lo tiene que llamar, a lo largo de los versículos vamos a observar y vamos a ver la referencia a todos esos nombres de Dios, esos nombres que nuestra hermana Sandra Castrejón nos está compartiendo los sábados en la mañana, esos nombres de Dios, Malaquías de alguna manera los refleja, los pinta en el escenario, en su mensaje. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero por principio vemos a un Dios amoroso y misericordioso. Yo los he amado. Por otro lado, con el argumento de Dios, vamos a ver un contraargumento de Israel. Esto lo vamos a ver constantemente en este capítulo 1. Dios argumenta y el pueblo contraargumenta, es decir, le refuta a Dios lo que él está diciendo. Dios afirma en estos dos versículos, yo los he amado. No lo pone en cuestión. Dios dice, yo los he amado y ustedes han sido testigos de cómo he sido fiel en mi palabra. Pero Israel, el pueblo en su conjunto, contraargumenta y pregunta, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Y esta pregunta me parece sorprendente. Es sorprendente que un pueblo que fue liberado de varios cautiverios, un pueblo que ha sido ungido, que ha recibido reyes como el rey David, como Salomón, que ha sido rescatado por personajes como la reina Esther. Es increíble que ese pueblo, que esas generaciones le pregunten al Dios altísimo y eterno, ¿en qué nos has amado? Dinos en qué nos has amado. Fíjate, quiero que anotes en tu libreta o ahí junto a esos versículos 2 y 3, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8.
Dios le dice en el versículo 2, yo los he amado. Y dice Deuteronomio 7, versículos 6 al 8, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y subraya ahí en tu Biblia, Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios les dice, yo los he amado. Y se está refiriendo a este momento en Deuteronomio. Desde ese momento yo los he amado. Yo los escogí. Y ahí aparece la palabra como telón, perdón, como parte trasera de este relato de Dios, aparece la palabra gracia. Porque Dios les dice, yo los escogí no porque ustedes fueran el mejor de los pueblos, todo lo contrario, eran un pueblo pequeño, eran un pueblo insignificante. Y por mi soberanía y por mi gracia, yo decidí, porque fue mi decisión, escogerlos a ustedes porque los amo. Y esa misma idea es lo que Dios les dice en este verso 2. Yo los he amado, pero el pueblo les dice, le dicen a Dios, ¿en qué nos has amado? Enuméranos las veces que nos has amado. Y entre líneas podríamos analizar y podríamos pensar y preguntarle al pueblo, ¿qué había en tu corazón, Israel? ¿Qué había en tu mente, Israel? Para cuestionar al Dios eterno, ¿en qué nos has amado? Acompáñame versículo 4 al 5. Se pone más interesante el argumento y el contraargumento. Leamos versículo 4 y 5. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En estos dos versículos Dios continúa con el tema. Versículos 2 y 3 nos presenta a Dios a dos personajes fundamentales en la historia del pueblo de Israel, Jacob y Esaú, la heredad, la herencia. En alguna predicación platicamos acerca del significado del nombre de Jacob, el engañador, el que engañó a su padre para quedarse con la heredad. Sin embargo, fue bendecido, pero esa fricción entre Jacob y Esaú desenvolvió y dio origen a muchos problemas en el pueblo de Israel. Y es por eso que Dios refiere a este momento. Y Dios refiere a Jacob y Esaú. Y en este verso 4 y 5 dice, cuando Edom. Dios en este momento lo que está diciendo, está reafirmando lo que iba a pasar con los descendientes de Esaú. Te cuento que Edom hace referencia a dos cosas. Edom hace referencia al lugar a donde se fue a vivir Esaú después de que se separó de con Jacob. Y te voy a pedir que anotes la referencia de Génesis, capítulo 32, versículo 3, que dice lo siguiente. Génesis 32, 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Es decir, ya que Jacob se iba a reunir muchos años después, se iba a reunir personalmente con Esaú, y tú puedes recordar un momento de demasiada tensión. Jacob está esperando que Esaú venga todavía con ese rencor, con ese enojo por haber robado su herencia, y está esperando a Esaú. Entonces dice Génesis 32 que Jacob mandó mensajeros a esa tierra llamada Edom. Y Edom también hace referencia al mismo nombre de Esaú, es decir, que Esaú significa Edom. Dice Génesis 36, versículo 1. Génesis 36, versículo 1.
Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Por lo tanto, cuando versículo 4 y versículo 5, Dios dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces Dios les empieza a decir al pueblo todas las profecías que había dado Dios acerca de lo que le esperaba a los descendientes de Esaú. Es decir, que venían calamidades, que venía destrucción. Dice ahí también Malaquías, ellos edificarán y yo destruiré, ¿no? Y pueblo contra el cual Jehová esté indignado para siempre. ¿Dónde puedes encontrar esas profecías? ¿Dónde puedes encontrar lo que Dios hizo con Edom, lo que Dios hizo con los descendientes de Esaú? En Isaías 34, versículos 5 al 17, en Isaías 63, versículos del 1 al 6, Jeremías 49, versículos 7 al 22, Ezequiel capítulo 25, versículos 12 al 14, Ezequiel capítulo 35, versículos 1 al 15, Amós capítulo 1, versículos 11 y 12, y Abdías capítulo 1, versículo 14. Perdón, capítulo 1, versículos del 1 al 14. En todos estos profetas, Dios les revela lo que iba a hacer con los edomitas, es decir, con los descendientes de Saúl. ¿Por qué viene, por qué trae Dios a colación? ¿Por qué Dios trae en su mensaje esta historia de Jacob y de Saúl y de lo que iba a pasar con los descendientes de Saúl? Recuerda la pregunta del pueblo: ¿en qué nos has amado? Y entonces Dios les dice: en que yo les hice una promesa, no porque ustedes fueran el mejor pueblo. Es más, ustedes son descendientes del que se robó la heredad. Ustedes son descendientes del engañador conocido como Jacob. Sin embargo, Dios les está diciendo: yo cumplo mi palabra, yo cumplo mis promesas y yo los he amado. Dios no dice yo los amé, yo los voy a amar. Dios está hablando en un presente continuo. Yo los he amado. Yo, generación tras generación, momento tras momento, yo los he estado amando. Y por eso hace referencia a Jacob y a Esaú, para decirles claramente cómo los ha amado. Y es por eso que en el versículo 5 Dios afirma que serán testigos de que Dios los sigue amando. En estos 5 primeros versículos, iglesia, vemos esa esperanza, ese mensaje positivo de Dios, en medio de una pregunta ociosa de parte del pueblo de Dios. Pero Dios dice: por amor a mi nombre, por amor a mi nombre, yo los voy a seguir amando. Y volvemos a tener atrás de nosotros la palabra gracia, la palabra misericordia, por amor a su nombre y nada más. Leamos versículos 6 y versículo 7. A partir de este versículo, el argumento y el contraargumento siguen permanentes, siguen latentes, pero a partir de este versículo 6, Dios va a lanzar una acusación. Vamos a poner atención, versículo 6 y versículo 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Se dan cuenta cómo sigue este argumento de Dios y este contraargumento? Y ese contraargumento de Israel es verdadera, es pura necedad. Realmente es de un corazón necio y orgulloso y rebelde. Fíjate las 2 primeras preguntas que hace Dios. Dios hace 2 preguntas en este discurso. ¿A quiénes se las hace? Nada más y nada menos que a los sacerdotes de Israel. Primera pregunta:
Dios les dice, yo soy padre, ¿verdad? Yo soy padre. Pues entonces, ¿dónde está mi honra? Dios empieza diciéndoles algo con lo cual ellos seguramente estaban acostumbrados, porque Dios dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Eso ellos lo tenían muy claro, porque había papás, porque había amos y porque los amos instruían a los siervos y los siervos tenían que honrar a sus amos, porque los hijos tenían que honrar a sus papás. Entonces Dios les dice, ustedes comprenden muy bien eso. Quienes somos padres comprendemos muy bien lo que puede significar la honra de un hijo. Los que somos hijos sabemos muy bien lo que es la honra a un padre. Y lo mismo siervos con jefes, lo sabemos. Y es por eso que Dios dice, muy bien, eso lo entienden. Si lo entienden también y a mí me dicen padre, entonces ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la honra que yo merezco? ¿Dónde aparece esa honra a los padres? En Éxodo capítulo 20 versículo 12 y en Deuteronomio capítulo 5 versículo 16, Dios le dice claramente a Moisés, uno de los mandamientos, el primer mandamiento de nuestra relación con las personas, honra a tu padre y a tu madre. Israel lo sabía muy bien. Es el gran mandamiento que Dios le da a Moisés, Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso Dios pregunta, ¿dónde está mi honra? Ustedes me dicen, Padre, ¿dónde está la gloria que yo merezco? Porque ustedes conocen el gran mandamiento. Ustedes saben muy bien que lo que más ama mi corazón es que me amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No con un poquito, no con un muchote, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Por eso Dios pregunta, ¿dónde está mi honra? Segunda pregunta que Dios les dice, ustedes me dicen Señor, entonces ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi autoridad? Fíjense las dos figuras que Dios usa para nosotros, Padre y Señor. Si soy Padre, ¿por qué no me honran? Si soy Señor, ¿por qué no me obedecen? Que eso es temor, la obediencia. Dice Deuteronomio 8:6, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Ese mismo libro, Deuteronomio capítulo 10, nos dice, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Pareciera que Dios entonces nos quiere hacer reflexionar. Dios quiere hacer reflexionar a Israel. Cuando hace esas preguntas, no es porque Dios no lo sepa, iglesia. No es que Dios no sepa dónde está la honra de Israel. No es que Dios no sepa dónde está el temor de Israel. Lo que Dios quiere es, ustedes cuestiónenselo. Ustedes respóndanse a sí mismos si me están glorificando. Respóndanse a sí mismos si están temiéndome, andando en mis caminos, amándome y sirviéndome de todo su corazón. Son palabras fuertes que Dios nos está diciendo. Y podemos ver el corazón orgullosísimo de los sacerdotes. Fíjate las dos preguntas y los dos contraargumentos que los sacerdotes dicen. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Es interesante cómo un corazón rebelde nos hace ciegos. Un corazón rebelde, aunque Dios baje, se haga carne en mi día cotidiano. Así bajara Dios y me dijera, Gabriel, tu gloria, la gloria que tú supones darme, no me sirve. La adoración que tú piensas que me adora, no me sirve. Aunque Dios bajara, si yo tengo idolatrías internas, si yo amo otras cosas más que a Dios, si yo no ando en los preceptos de Dios, así bajara Dios, yo le diría, dime Dios, ¿en qué te he menospreciado?
Dime en qué te he deshonrado. Qué fuerte, realmente es muy fuerte. Dice Éxodo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, ¿no? He aquí que llego yo a los hijos de Israel. Recuerda esta historia que es cuando Dios manda a Moisés, que le dice, saca al pueblo de Egipto, y Moisés con temor le dice, Señor, pero no me van a creer. ¿Qué les digo? ¿Qué les responderé si ellos me preguntan cómo se llama ese Dios? Y Dios le dice a Moisés, diles, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Entonces, más allá de las preguntas de estos sacerdotes, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Dios podría decirles en ese momento, ustedes se han olvidado de que yo soy el que soy. Qué fuerte, qué fuerte. Han deshonrado mi santidad, dice Dios. Han deshonrado lo que yo soy. Han deshonrado todos esos nombres que Sandra Castrejón nos está platicando, que nos está enseñando. Todos esos nombres el pueblo los había olvidado, los había menospreciado. Y no solamente eso, acompáñame a leer versículo 8. Dios va a seguir argumentando. Dios les va a dar una respuesta. Ellos preguntan, Señor, dinos en qué te hemos menospreciado. Y Dios dice, muy bien, vamos a empezar. Versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que Dios está diciéndoles aquí, les está diciendo, ustedes saben muy bien que su vida espiritual ha caído en un ritualismo sin sentido. Lo vuelvo a decir. Dios le dice al pueblo, ustedes saben muy bien que su vida espiritual ha caído en un ritualismo sin sentido. Porque Dios les dice, ustedes hacen sacrificios, ustedes presentan ofrendas. Eso no se los discute Dios. Pero lo que sí les discute, lo que sí les argumenta, les dice, ustedes están presentando animales cojos y enfermos. Y Dios les dice, utiliza un tipo, no sé si en burla, no podría decir yo eso, pero Dios dice, a ver, preséntale ese animal a tu príncipe, a ver si es aceptado por tu príncipe. Si a tu príncipe no le llevas una ofrenda defectuosa, ¿por qué si me la llevas a mí? Eso es lo que Dios está diciendo. Fíjate Deuteronomio 15, 19 al 21. Dios está citando su propia palabra en este versículo 8. Dice Deuteronomio 15, 19 al 21. Consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás de primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Escucha, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. La norma estaba clarita. La norma era clara y directa. No sacrifiques animal con defecto, ciego o cojo. Y en Malaquías Dios les dice, ustedes están haciendo exactamente lo contrario a lo que yo les dije. Y todavía me preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Versículo 9. En el versículo 9, Dios introduce una instrucción. Dios viene reprendiendo a los sacerdotes. Escucha, está reprendiendo a personajes de la jerarquía religiosa, a los responsables de la dirección del pueblo, a los responsables espirituales. Si ellos estaban así, ¿cómo crees que estaban el pueblo entero? Y en el versículo 9, Dios introduce la clave. Dios mete la clave para cambiar de rumbo. ¿Quieres cambiar de rumbo en tu vida espiritual? Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero
¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios le dice a los sacerdotes, atiendan su vocación sacerdotal. ¿Cómo? Arrepiéntanse, pidan perdón, porque Él es fiel y misericordioso y no incumple su palabra. ¡Qué hermoso! Dios le está diciendo, oren por el favor de Dios. Arrepiéntanse, doblen rodilla y díganle, Señor, no argumenten con Dios, no quieran contraargumentarle a Dios, porque Él conoce los corazones. Dice Pablo en el Nuevo Testamento en Efesios, ahí en el capítulo 4, dice Pablo, yo preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. En este versículo 9, Dios le dice a los sacerdotes, anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. ¿Qué vocación es la que ellos tenían? Ser sacerdotes, liderar al pueblo, presentar ofrendas agradables al Señor, andar con temor a Dios, obedeciendo sus preceptos, andando en sus caminos, pero por sobre todas las cosas, amándolo con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y este versículo 9 es entonces este llamado de Dios al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Yo soy fiel. Yo soy misericordioso. Se los dije desde el versículo 2. Yo los he amado siempre. Dios mismo pregunta, ¿cómo pueden agradarme si hacen estas cosas? Si insisten en esta vida espiritual, si insisten en este menosprecio espiritual, ¿cómo pueden agradarme? No se puede. Leamos versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Este versículo 10 te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Esa traducción es más fuerte de la Reina Valera. Escucha la traducción lenguaje actual de ese verso 10. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esa clase de ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. Voló mi cabeza ese versículo 10, sinceramente. Dios diciéndole al pueblo, prefiero que las puertas de las iglesias, de las sinagogas estén cerradas, prefiero eso a que me traigan ofrendas de pésima calidad, a que me traigan ofrendas menospreciadas y mezquinas. Cuando yo leí ese versículo, no pude dejar de pensar en que tal vez para muchas iglesias, tal vez para la iglesia universal, para las personas me refiero, para los creyentes, este tiempo en el que nuestras iglesias están cerradas, en el que las puertas de las iglesias se han cerrado, tal vez es un tiempo en el que Dios nos está diciendo, piensen, mediten en su corazón si las ofrendas que están presentando son correctas. Piensen si en su corazón están ofrendando correctamente, si están dando sus diezmos adecuadamente, o si lo están haciendo por un ritualismo sin sentido. Porque Dios dice, prefiero cerrar las puertas de la iglesia a que me traigan ofrendas y corazones que ofrendan o diezman de maneras no correctas. Meditemos en nuestro corazón estas palabras de Dios, hermanos. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. En este versículo, Dios le está diciendo a Israel, ¿saben qué? Hay muchos pueblos que reconocen mi nombre y mi grandeza, mucho más que ustedes, que son los que yo escogí como nación santa. Hay pueblos que me engrandecen más.
Hay pueblos que alaban mi nombre más que ustedes. Es más, esos pueblos presentan ofrendas más agradables que ustedes. Dice Dios, mi presencia, mi grandeza no se limita a esta situación. Versículo 12. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Realmente Dios está exponiendo su corazón a los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel. Y lo que Dios les está diciendo son palabras realmente fuertes, iglesia. No lo está diciendo Malaquías, no lo estoy diciendo yo. El pastor Chris no me pidió que yo dijera estas palabras para nosotros como iglesia. Dios nos lo está diciendo. Dios se lo dice a toda la iglesia en todos los tiempos de la historia. Y lo que el versículo 12 les dice Dios, su sacerdocio está haciendo lo contrario. Los otros pueblos me adoran mejor que ustedes. Los otros pueblos alaban mi nombre, pero sus sacerdotes hacen todo lo contrario. Han caído en una arrogancia disfrazada de piedad. Exactamente igual que los fariseos en tiempo de Jesús. Sus ofrendas son puro compromiso y además son mezquinas, son pequeñas, son minúsculas. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Eso es lo que Dios quiere que recordemos en la actualidad como nación santa, lo dice Pedro en su primera carta. Leamos versículo 13. El versículo 13, si tú crees que el mensaje de Dios, como yo que creía que el mensaje de Dios ya venía siendo muy duro y solo podía esquivar las palabras de Dios hasta el versículo 12, agárrate porque el versículo 13 y 14 están más fuertes. Dice versículo 13, habéis dicho, Dios sigue argumentándole, ustedes han dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y lo presentaron como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. El versículo habla por sí mismo. El sacerdocio miraba su vocación como muy pesada y fastidiosa. Yo he sido parte, iglesia, en algún tiempo, de decir, qué fastidio ir a la iglesia, qué fastidio ir a un grupo de jóvenes, qué enfadoso y pesado estar sentado una hora escuchando un sermón de cosas que no entiendo, de cosas que no comprendo, que no tienen que ver conmigo, ya me quiero ir, qué fastidio, qué enfado. La vida espiritual para estos hombres se había vuelto fastidiosa. Y es por eso que presentan una adoración insignificante. Es por eso que presentan una adoración escasa y mediocre. Por eso Dios pregunta, ¿aceptaré yo eso de su mano? Creo que la respuesta es muy obvia, demasiado obvia. Terminemos con el versículo 14. Perdón por la palabra que voy a decir, pero viene en el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones. ¿Qué es lo que Dios opina acerca de vidas espirituales rebajadas? ¿Qué es lo que Dios opina acerca de mi vida espiritual mezquina, escasa o a cuentagotas? ¿Qué es lo que Dios opina? Maldito el que engaña. Maldito el que sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué Dios opinará esto de una vida espiritual así? Porque uno de los nombres de Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Sabes cuál es tu propósito y el mío en esta tierra? Glorificar a Dios. ¿Sabes cuál es el objetivo más sublime y el más importante que puedes y debes cumplir
en esta tierra los años que Dios nos permita, no importa cuántos. ¿Sabes cuál es la meta más importante que Dios espera que pongamos en nuestro corazón? Que lo adoremos y lo glorifiquemos por siempre, porque Él es el Todopoderoso. Es cierto, como occidentales, tú y yo ya no presentamos ovejas, cabritos, ya no presentamos eso, ya no hacemos holocaustos. Pero ¿sabes? Tu vida y la mía son ofrenda agradable a Dios. Tú y yo somos esa ofrenda delante de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿cómo estás ofrendando tu vida? ¿Cómo estoy yo ofrendando mi vida delante de ese Dios todopoderoso? ¿De manera mezquina? ¿De manera escasa? ¿Mi vida es como ese animal cojo o enfermo? Dios me dice, lo rechazo. Y no me preguntes, Gabriel, ¿por qué rechazo tu vida o tu ofrenda? No me lo preguntes. ¿Cómo aplican este capítulo 1 para nuestras vidas? Déjame decirte 3 cosas muy prácticas de cómo aplica este capítulo 1. Número 1, hay muchas ocasiones en que nuestras vidas espirituales se enfrían al punto de congelamiento. Este pueblo, estos sacerdotes, estaban congelados en su vida espiritual. Tan congelados estaban que les parecía un fastidio presentar ofrendas. Les parecía fastidioso adorar a Dios. Eso es una vida congelada. Al inicio, las cosas de Dios nos rodean por todos lados. Ponemos mensajes en nuestras paredes, ponemos stickers en nuestros carros, me conecto a todos los sermones habidos y por haber, acudo a todos los estudios, compro música cristiana, compro todos los libros, me anoto a todos los retiros de parejas, hago toda esa vida espiritual al inicio, pero después viene la apatía. Y después de la apatía viene el desinterés. Hermanos, no estoy hablando mentira. Yo he sido testigo de esa situación. Siguiente aplicación, segunda aplicación. ¿Cuál es la calidad de mi adoración? Preguntémonos y meditemos en nuestro corazón. ¿De qué manera? ¿Cuál es la calidad de la adoración que yo estoy presentando a Dios? No únicamente en ofrendas monetarias, iglesia. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, si yo tuviera hambre, no les pediría comida. Si yo tuviera necesidad de algo, no se los pediría, porque yo soy el Dios creador. Él no requiere, Él no necesita nuestro dinero, porque Él lo hizo. Porque Él sostiene el universo. Va más allá. Mi adoración va más allá de las ofrendas monetarias, que por supuesto son importantes y lo vamos a ver en Malaquías. Dios le va a preguntar al pueblo, pónganme a prueba y van a ver cómo los voy a bendecir. Para Dios son importantísimas las ofrendas y los diezmos, no porque Él lo necesite, sino por el temor a Dios, sino por la obediencia a Dios. ¿Cuál es la calidad de tu vida espiritual? Y en tercer lugar, como aplicación, recordemos nuestra identidad en Cristo. Tú dirás, ese mensaje fuerte era para sacerdotes del Antiguo Testamento. Ese mensaje fuerte era para los fariseos que crucificaron a Cristo. Pero para terminar con este tema de recordar nuestra identidad, acompáñame ahí en tu Biblia en primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cuál es tu identidad y cuál es tu vocación? Y la mía. Mas vosotros, nosotros, sois linaje escogido. Subraya lo siguiente. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recordemos nuestra identidad. En Cristo somos real sacerdocio y nuestras vidas, lo dice Pablo, nuestras vidas debemos presentarlas en adoración a Cristo, en adoración a Dios. Lo dice Pedro también. ¿Para qué somos sacerdotes? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Y cuáles son esas virtudes? Todos los nombres de Dios. Esas son las virtudes. Por lo tanto, dice el pastor John Piper, hermanos, tengamos y vivamos buenas vidas. Vivamos buenas vidas. ¿Y cómo vivimos buenas vidas? Glorificando y adorando a Dios con todas nuestras fuerzas, siendo ese sacerdocio que adora de manera completa y correcta al Todopoderoso El Shaddai. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a terminar en esta tarde un mensaje fuerte, yo lo sé, un mensaje fuerte de parte de Dios, pero no te olvides del versículo 2 y del versículo 9. Él nos ha amado, Él nos ama de tal manera que envió a su Hijo, que Dios se hizo carne, que el justo Jesucristo fue a esa cruz por los injustos y ahí Dios nos ha estado amando. Versículo 9, la esperanza. Si te arrepientes, lo dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces ser los sacerdotes que Dios espera. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, Padre, porque tú dispones del tiempo. Gracias, Padre, porque tú inspiraste al profeta Malaquías para darnos tu mensaje. Señor, queremos pedirte perdón en nuestro corazón y en nuestra mente. Si estamos presentando ofrendas no correctas delante de ti, si nuestras vidas no están siendo una ofrenda agradable delante de ti. Señor, perdónanos si la adoración ha sido fastidiosa para nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si cantar alabanzas pensamos que es un fastidio. Perdónanos, Señor, si acudir a un estudio o a la iglesia nos parece engorroso o enfadoso. Perdónanos, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú has sido misericordioso con nosotros. Señor, purifícanos, límpianos como tu iglesia. Gracias, Padre, por esta tarde. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que no conocen tu mensaje. Te rogamos que tú toques su corazón. Te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo haga su obra ministerial en nuestras vidas y que al final de nuestras vidas podamos decir, he vivido una buena vida, porque he vivido para Cristo y el morir es ganancia, porque empieza la eternidad. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, buenas noches. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Sigamos adorando a Dios. Recuerda, mañana tenemos estudio de varones a las 6 de la tarde. Si quieres más información, escríbenos en el Messenger o un inbox en la página de Facebook de la iglesia. Los sábados seguimos estudiando con nuestra hermana Sandra Castrejón los nombres de Dios. Mañana a las 11 el devocional con el pastor Chris por Facebook Live en Filipenses. Los niños también tienen su clase, los jóvenes, el viernes nos vemos a las 5 de la tarde, estudiaremos adolescentes en la Biblia y seguimos conectados. Dios los bendiga y muy buenas noches.